Escucha, uno, dos, probando. Tres, probando. Lo siento, Alex. Radio Me Morir. toca solo. Esta Libertad vez de pensamiento y te doy la expresión. bendición. Poesía, literatura, historia y más. Estudio Humanidades Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de Estudio Humanitatis Radio. Por una cuestión de tiempos, voy a iniciar yo solo, porque nuestro invitado viene un poco retrasado y el profesor está esperándolo en la recepción de la estación. Quiero agradecer a todos quienes nos escuchan, a quienes han puesto like, a quienes han compartido nuestros videos. Sigan compartiendo nuestro contenido, sigan le dando like y para que se difunda la página y nuestro contenido siga difundiéndose y siga creciendo la comunidad de Estudio Humanitatis Radio. Ya tenemos cerca de 373 seguidores, entonces bueno, va creciendo la comunidad. Para iniciar y hacer un poco de... Perdón. Dígame, profesor. Gracias. Perdón por la interrupción, es que estamos viendo lo del invitado, pero bueno, parece que ya viene para acá. Hoy quisiéramos recordar que hoy es el día de la poesía, por eso es que vamos a tener a nuestro invitado del día de hoy, que más adelante vamos a presentarlo. Y quisiera hacer los anuncios, iniciar con el Diálogos, Filosofía en Diálogo Transdisciplinar, que es una serie de conferencias que se van a dar en el Fondo de Cultura Económica a propósito de Filosofía en el Fondo, que es una serie de charlas que se dan comúnmente de parte del Departamento de Filosofía y de parte del Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, van a estar ahí, ya iniciaron esta semana. Iniciaron ya esta semana las conferencias, entonces vamos a decir ahorita las próximas fechas de las próximas conferencias. Bueno, ya van llegando el profesor y nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
bueno, cuestiones de la misma... Del tráfico y de la ciudad, y sobre todo a estas horas, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a, continuando con los anuncios de la Filarmónica de Jalisco, de la primera temporada de 2025, el programa 6, que se lleva a cabo el día jueves 13 de marzo y el domingo 16 de marzo. Favor nada más de acercarse un poco a la mesa. Porque esta es en el Teatro Degollado. Salimos también. Y también vamos a anunciar el programa número 7, que es el día jueves 20 de marzo y el domingo 23 de marzo. Es decir, mañana. El domingo, el próximo domingo. Hola, muy buenas tardes. Mil disculpas por llegar así de improviso, pero el tráfico de la ciudad que lo padecemos, aquí nuestro invitado le tocó también padecer el tráfico de la ciudad, pero ya estamos aquí. Profesor, igual aquí, si gusta continuar. Estábamos con... Muy bien. Gracias, muy amable. Pues bien, hoy a propósito del Día Mundial de la Poesía, que se celebra en todo el mundo, creo a partir de 1999, me parece, aceptado y promovido por la UNESCO, pues el Día Mundial de la Poesía. Justo el 21 de febrero tuvimos a un poeta en lengua náhuatl, el maestro Seferino, de Santiago, que nos visitó y nos leyó poemas en náhuatl de su propia producción. Pero el día de hoy pues celebramos el Día Mundial de la Poesía con un especialista precisamente en nuestro personaje a quien recordamos hoy, Elías Nandino. Nació en Cocula, Jalisco, el 19 de abril de 1900, muere el 2 de octubre de 1993, pues un poeta. Entre mucho de su producción literaria, que es muy vasta, ya podrán ustedes consultar con más calma algunas referencias biográficas de nuestro personaje, pues una antología poética, Erotismo al rojo blanco, Todos mis nocturnos. Yo recuerdo muy bien haber leído Las décimas de Elías Nandino, verdaderamente hermoso su trabajo, y también tenemos Todos mis nocturnos, entre muchas otras obras del autor. Sin duda hoy será un día muy importante el recordar a este personaje jalisciense, y para hablarnos precisamente de Elías Nandino y compartirnos algo de su obra poética, tenemos a el maestro Javier Ponce. Él es maestro en lengua y literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara, es profesor investigador del Departamento de Letras de nuestra alma mater, pues ha publicado en distintos suplementos culturales y revistas, tanto locales como nacionales. Fue conductor del programa radiofónico Letrario de febrero del 2009 a febrero del 2013, bastante rato. Nosotros apenas vamos a cumplir el año, ahora el 17 de mayo, esperamos tener también bastante tiempo al aire y tener la experiencia algún día que tiene nuestro invitado. Él es director de la revista electrónica Sincronía, y fue coautor de la antología de poesía visual Taco de Ojo en 1918. Imparte materias varias en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, y pues es un colega a quien tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida. Maestro Javier Ponce, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y pues todo un honor estar aquí, y sobre todo también todo un honor estar hablando de este gran poeta Elías Nandino. Sí, sin duda, pues es importante seguir divulgando la obra poética de este autor, para que las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de leer algo de él, pues puedan conocerlo. Y pues para empezar, doctor Ponce, si nos pudiera platicar rápidamente, ¿qué caracteriza la poesía, la obra poética de Elías Nandino? ¿Hay etapas en su obra poética? ¿Qué caracteriza estas distintas etapas? ¿Qué nos puede platicar de entrada de este personaje? Sí, la poesía de Nandino es muy, muy diversa. Él trabajó desde pequeños haikus de 3 líneas, ya sabemos que es de 5, 7, 5, y sobre todo pues en la última etapa de su vida, ya después de más o menos como 90 años, pero también trabajó los poemas largos en cuanto a cuestiones de
pues de longitud, ¿no? Sus poemas largos serían, no sé, pues unas 15 cuartillas aproximadamente. Por ejemplo, el Nocturno Ciego o Nocturno a mi padre, que eran muy grandes, hasta poemas muy pequeñitos, ¿no? Y en cuanto a estilo, pues transitó por diversos estilos, ¿no? Desde el modernismo, el surrealismo, el ultraísmo, incluso tiene algunos de corte romántico también. El surrealismo también incursionó, ¿no? En cuanto a ese tipo de corrientes literarias, pero era muy versátil. Él se acoplaba y pues al final de su época trabajó un estilo propio. Después de desapegarte un poquito de esas corrientes, pues él trabajó un poco su estilo propio, y ahí fue donde produjo, creo que lo más interesante de su obra literaria, ¿no? Ya un poquito no directamente con la influencia, por supuesto, de todas estas corrientes literarias, pero sí él supo desprenderse de alguna manera y formar su propia poesía. Bien. Pudimos indagar algo de la biografía de este poeta y nos dimos cuenta que tuvo estudios de medicina. ¿Hay algo de esa formación en medicina que de alguna manera también se refleja en su obra poética? Sí, claro. De hecho, bueno, él estuvo estudiando aquí en Guadalajara, pero se dio cuenta pues que para realmente poder hacer algo importante, pues tenía que irse a la Ciudad de México. Recordemos que Guadalajara pues era una ciudad de provincia y realmente no había tanto movimiento literario, ¿no? Como siempre lo ha habido en la Ciudad de México, como hasta ahora en la actualidad sigue habiéndolo, ¿no? Entonces él se fue allá y se fue a estudiar medicina. Ella precisamente en la Ciudad de México fue donde conoció a los integrantes del grupo Contemporáneos. Nada más que cuando se fundó la revista Contemporáneos, que fue en 1928, él estaba en Estados Unidos siguiendo con su carrera de medicina, haciendo estudios sobre transfusiones, que en ese momento apenas comenzaban, ¿no? Entonces ahora pues ya es algo que hacemos todos los días, ¿no? Ya se hace todos los días, pero en ese entonces, 1928, era algo completamente novedoso y todavía era un gran misterio, ¿no? Entonces tenía que irse a especializar allá a la ciudad. No recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, pero allá estuvo. Y bueno, ¿qué le trajo la medicina para su formación? Uno de sus trabajos en los que más compartió la medicina con uno de sus grandes temas, que es la muerte, fue en Lecumberri. Él fue el director de Lecumberri durante varios años. Entonces él decía que cada día pues había un muerto, ¿verdad? O sea, como es habitual en las prisiones, entonces siempre había muertos. Entonces todos los días tenía que enfrentarse con la muerte. Y de alguna manera pues él tenía 30 y tantos años, creo que como 34, 35 años cuando tuvo este cargo. Entonces pues sí fue muy complejo para él de por sí. Desde los 30 años más o menos está él escribiendo poemas sobre la muerte, ¿no? Y se convirtió en una completa obsesión. Toda su obra, una de las líneas tangenciales de toda su obra, desde el principio hasta el fin, prácticamente es la muerte. El hecho de que cada día que estamos vivos, de alguna manera estamos muriendo, ¿no? Muy en el tono quevediano, pues de que somos polvo y pues polvo nos vamos a convertir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medicina lo enfrentó muchas veces a la muerte y escribió muchos poemas desde ahí, desde la muerte y desde la medicina. Entonces hay una mirada muy, ¿cómo decirlo?, de experiencia muy cercana a la muerte en la obra poética del autor. Y bueno, hablaremos sin duda de otras cosas más adelante, porque además vamos a tener el gusto de que nos lea usted algo de la poesía de este poeta. Pero, ¿qué generó en usted, una pregunta un tanto más personal, qué generó en usted el interés por leer, estudiar la obra de Elías Nandino y presentarnos hoy algo sobre él? Sí, pues fue un interés muy directo porque yo tuve la fortuna de trabajar con él. Entonces lo conocí, fue en 1991, y tuve la fortuna también, además de ser asistente de investigación. Elías Nandino vino de la Ciudad de México a Guadalajara y se estableció, bueno, a Jalisco, y se estableció en Cocula. Y una vez establecido en Cocula, la Universidad de Guadalajara le ofreció trabajo. Vino Ricardo Yáñez con el Centro para la Escritura de Creación. Entonces dijo, pues vamos a invitar al doc, que era como así le decían pues las personas que
que lo querían y que lo conocían cercanamente, ¿no? Vamos a invitar al doc. Entonces él empezó a trabajar como investigador en la Universidad de Guadalajara y yo tuve la fortuna de ser adscrito como asistente de investigación de Elías Nandino. Entonces yo iba todos los jueves a Cocula, recuerdo fielmente, ahí estaba todos los jueves, y pues yo conocía un poquito de su obra y sabía de él, porque pues era imposible no saber de Elías Nandino, ¿verdad? Pero ya cuando me dijeron, oye, pues el doctor necesita una asistente de investigación, ¿te animas tú? Digo, no, pues sí, con todo gusto, ¿verdad? Y pues ya estuve trabajando con él 3 años, prácticamente fue desde el 90 hasta el 93, hasta pues prácticamente el día de su muerte, ¿no? Me tocó estar también viendo la muerte del doctor, que fue algo muy, muy triste, ¿no? Y pues sí, bueno, sí me pegó, ¿verdad? Porque era enfrentar precisamente algo sobre lo que él estaba escribiendo, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando comencé a leerlo, y además tuve también la fortuna de leerlo y también de poderle preguntar, porque a veces no entendía sus textos. Hay textos que son muy, muy claros, y hay otros que, pues no son tan claros, son muy oscuros, ¿no? Entonces yo le preguntaba, oye, doctor, ¿y esto, pues, esto por dónde va, verdad? Entonces, en ese sentido, pues fui muy, muy afortunado de trabajar con él y pues sí, de apoyarme de él, y pues también él de alguna manera apoyarse de mí. No, y pues quién no iba a querer trabajar primero con una figura como ya en ese momento sin duda lo era Elías Nandino, y tener la oportunidad además de estar en un proceso de investigación, en algún trabajo de investigación con él. Antes de continuar y cederle la palabra a Alejandro Gómez, mi co-conductor, mi colega, que seguramente también le quiere hacer algunas preguntas, pues le recordamos a todo nuestro público que pueden dejar sus saludos, sus comentarios, también preguntas a nuestro invitado, a través del chat en vivo de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Quienes nos están viendo en otras páginas donde se replica este video, por favor entren directamente a la página de Estudio Humanitatis Radio para dejar sus comentarios. Y un saludo también a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Alejandro. Bueno, profesor, muchas gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle ¿qué lugar ocupa en la historia de la literatura mexicana del siglo XX Elías Nandino? Y ya especialmente en el caso de Jalisco. Porque bueno, tengo entendido que, por ejemplo, entre otras cosas, el premio más importante a nivel nacional de poesía joven es el de Elías Nandino, que organiza precisamente en el estado de Jalisco. No sé si nos podría platicar un poco qué lugar ocupa. Sí, mira, Nandino tiene un papel muy importante dentro de la poesía, tanto nacional como jalisciense, por supuesto. O sea, no puedes vivir en Jalisco, por ejemplo, o vivir en México y no leer a Elías Nandino. ¿Por qué? Porque pues él produjo textos muy, muy, muy importantes para la historia de la poesía jalisciense. Mi especialidad es precisamente poesía mexicana del siglo XX como investigador. Entonces, pues es una referencia cultural muy importante y literaria muy, muy importante para todo poeta. Pero también hay que decir que, pues, Elías Nandino, más o menos en la época de los 70s, hasta prácticamente como los 90s, era un poeta que se leía muchísimo, o sea, todo el mundo lo leía, y tú ibas a sus lecturas y estaba abarrotado, ¿no? Pues yo digo que era como un rockstar, ¿verdad? Porque sí, todo el mundo lo leía. Él publicó unos libros en esa época que se identificaban, que dejaron de ser esos poemas un tanto cultos que produjo él, porque él era una persona muy, muy culta, ¿no? Había leído muchísimo, había estudiado muchísimo, conocía mucho prácticamente de todas las artes, ¿no? Entonces él se desprendió un poquito de eso y empezó a ser más directo en su obra, incluso hasta llegó a ser, digamos que tiene un libro que creo que fue el que más pegó en los jóvenes, que es el de Erotismo al Rojo Blanco. Es un libro donde habla, pues incluso tiene una parte donde se llaman alburemas, ¿no? Que son poemas que descienden de un albur, ¿no? O sea, realmente son poemas albures. Entonces, esa etapa fue donde todos los jóvenes se sintieron muy identificados con el poeta, porque de alguna manera él estaba presentando una realidad sobre la sexualidad de las personas que no muchos poetas en México se habían atrevido
a decirlo, ¿no? Y Elías Nandino, pues ya en este libro de Erotismo al Rojo Blanco, que es del 86, se atrevió a decir cosas que nadie se había atrevido a decirlas, y además de una manera, pues a veces hasta incluso soez, ¿no? Pero nunca sin perder el carácter literario, ¿verdad? Siempre del carácter literario. Entonces es una referencia, incluso en el mundo, pues llamémoslo así, entre los poetas hay un grupo de personas que se identifican con una sexualidad o como la homosexualidad, ¿no? Elías Nandino era homosexual, entonces él pues nunca lo negó, ¿verdad? Él se enorgullecía de serlo y siempre platicaba pues de estos temas, ¿no? Y el manifestarlo abiertamente pues fue algo que no se atrevieron a hacer pues prácticamente ningún poeta anteriormente, ¿no? A Nandino. Nandino creo que fue el primero que tuvo ese valor y esa valentía de hacerlo, ¿no? Sin duda un parteaguas, ¿no? En la época, sobre todo, bueno, hoy en día, sobre todo con esto de las ideologías, pues de género y otras vertientes más liberales de pensamiento, pues es muy común que mucha gente lo diga así sin más, pero en esa época y sobre todo en un contexto, y más aquí en Guadalajara, que siempre ha sido una sociedad un tanto más conservadora, pues decirlo y escribirlo y que su poesía se leyera en público, sin duda debió haber sido una experiencia también muy dura para él, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que él platicaba, bueno, por conversaciones que tuve con él, platicaba que en el mundo intelectual de la Ciudad de México no había ningún problema. No había ningún problema porque muchos intelectuales eran homosexuales. Entonces, pero ya salir a la sociedad abierta, ahí sí era problema, ¿no? Pero en los medios culturales no. Entonces, él nunca fue rechazado por eso, ni pues, bueno, a veces había ciertos, digamos, discusiones intelectuales poéticas, porque él se peleaba mucho con Salvador Novo a través de los diarios, ¿no? Y publicaban una serie de sonetos y pues se albureaban, no sé. Bueno, en un ratito más leeré algunos de esos textos, ¿no? Con los que... Pero era muy divertido, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí, se enojaban y todo, pero todo el mundo estaba pendiente de comprar el periódico a ver qué había publicado Elías Nandino o a ver qué había publicado Salvador Novo, ¿no? Porque cada semana publicaban cosas uno en contra del otro, bueno, y era bastante divertido. Pero creo que era, pues sí, más como un juego, ¿no? Y ya como una cuestión intelectual, más que nada. Sí, yo hablando de esa relación que tuvo con Salvador Novo, recuerdo tengo ahí un par de textos de Salvador Novo, recopilaciones de su obra poética, y recuerdo que hay muchos textos en los cuales inicia con una dedicatoria precisamente a Elías Nandino, y me parecía muy relevante porque, bueno, también he entendido que tenían muy buena relación cuando estuvo en Ciudad de México, pero además que parece que habían compartido de alguna forma estas tendencias del modernismo, de la poesía, y que de repente no identificaba tanto yo en Elías Nandino. ¿Nos puede explicar un poco esta cuestión? No sé si hubo alguna separación, algún distanciamiento. Nos había comentado que cambió de repente del modernismo a otra tendencia. Sí, bueno, sus primeros poemas eran de corte modernista, ¿no? Pero realmente son bastante malitos, para decirlo honestamente. Bueno, él estaba muy joven, ¿no? Tenía menos de 20 años, entonces pues no se le puede pedir a un joven de 20 años, excepto que sea Rambo, ¿verdad? Pero sí, no es sencillo. Sin embargo, pues Nandino iba viendo las corrientes y sobre todo los ismos, ¿no? El ultraísmo, pues el surrealismo, etcétera, y algunos de sus libros los escribió, pero ya después no le gustó tanto lo que había escrito, ¿no? Y fue cuando se desprendió un tanto de esas corrientes y decía, de hecho, por ejemplo, criticaba mucho a los ultraístas porque decía que su poesía era muy mecánica, ¿no? El ultraísmo está a favor pues del ruido, de las ciudades, de la modernidad, de la electricidad, la tecnología, todo ese tipo de situaciones, y decía Nandino que era una poesía que no tenía alma, ¿verdad? Entonces él durante un tiempo prefirió una poesía con más sentimientos, ¿no? Salvador Novo también pues tuvo diversas etapas. Salvador Novo era pues un tanto, más bien era muy cálido en su poesía, ¿no? Pero también en su persona era muy sarcástico, entonces era difícil convivir con Salvador Novo porque no era muy amable. De hecho, el gran amigo de Elías Nandino
aunque sí, por supuesto, convivía con Salvador Novo, era Villaurrutia, ¿no? Fueron grandes amigos de toda la vida, ¿no? De hecho, pues llevaban una relación muy estrecha. Para Nandino saber que había fallecido Villaurrutia, pues sí, fue en circunstancias trágicas, porque pues se suicidó, ¿no? Entonces fue bastante duro para Nandino después de esta amistad tan fuerte que habían tenido ellos, ¿no? Habían sido pues los mejores amigos de la vida, ¿no? Entonces para Nandino fue muy doloroso, pero sí, como les decía, la poesía de Nandino sí estaba un tanto pegada a rasgos de los contemporáneos, pero en el momento en que él se desprendió un poco de estas corrientes que manejaban los contemporáneos, y él supo tomar su propia voz, fue cuando él despegó realmente como poeta, porque hay que decirlo que aunque él estuvo conviviendo con los contemporáneos, no era tan cercano a ellos, es decir, ellos los consideraban como un satélite, ¿no? Los principales contemporáneos, pues ya sabemos, es Pellicer, Villaurrutia, Novo, Torres Bodet, ¿no? Y había otro grupo de poetas que ellos consideraban como poetas pueblerinos, ¿no? Que eran los que venían pues en este caso de Guadalajara, ¿verdad? Por supuesto que también estaba Pellicer, que venía de Tabasco, pero pues él sí lo respetaba. Bueno, no todos eran de la Ciudad de México y lo respetaban mucho, pero estos poetas sí escribían un tanto de manera, a veces epigónica, llamémosla así, y pues no los consideraban tan importantes porque no escribían como ellos, no escribían de una manera diferente, ¿no? Pero realmente fue cuando estas grandes figuras, como fueron pues el mismo Villaurrutia o Torres Bodet u otros poetas, pues ya fueron dejando de tener tanta importancia, es cuando Nandino realmente ya puede destacar y tomar su propia voz. Prácticamente creo que la poesía más importante de Elías Nandino comenzó a escribir. Si tenemos en cuenta que él nació en 1900, pues en 1950 es buena referencia. Es bueno que haya nacido en 1900, ¿verdad? Porque así sacamos cálculos bastante rápido. Entonces, más o menos a partir de 1950 es cuando empieza a publicar sus textos más importantes y se le empieza a reconocer como poeta muy importante, ¿no? Es un periodo, sobre todo esta primera mitad del siglo XX, es un periodo muy complejo y muy convulso, ¿no? En la historia de México. Y a propósito de esto que nos platica, me surgió la pregunta de si en algún momento dado en la obra poética de Nandino hay algún reflejo de esa manera más bien de ver del poeta el contexto social, político que se vivía en aquel entonces. Sí, curiosamente en su poesía no, pero en la narrativa sí. Vale. Tiene un libro de cuentos que lo publicó la editorial Ágata, que se llama El Coronelito. Entonces ahí hay unos cuentos pues, donde sí platica precisamente, él narra como cuando era niño, creo que tendría 11 años aproximadamente, le tocó ver a un ahorcado, ¿no? Entonces le tocó escuchar cómo pues sí, toda la algarabía, ¿verdad? Y le tocó verlo, ¿no? Entonces dice que también desde ahí comenzó su trauma con la muerte, ¿no? Precisamente porque le tocó vivir la Revolución Mexicana. Él también pues platica en muchas entrevistas como le tocó vivir el movimiento pues de la Revolución Mexicana y además el movimiento cristero, ¿verdad? Y plasma algunas de estos hechos, pero en narrativa. En poesía no recuerdo haber leído ese tipo de cuestiones, aunque, bueno, algunas cuestiones sociales sí, porque a veces pienso, por ejemplo, en un libro que es Cerca de lo Lejos, de 1970, por ejemplo, hace una crítica muy fuerte él tenía un conflicto muy grande con la iglesia. Entonces, en algunos de sus textos sí critica esas cuestiones de los sacerdotes, pues que hacen negocio con la gente, ¿no? Nandino era una persona que a veces no estaba muy de acuerdo con cuestiones religiosas. Recuerdo que incluso se peleó con todo Cocula porque él dijo, tenemos que hacer una biblioteca, y le preguntaron, pues ¿dónde haremos una biblioteca? Y él dijo, pues aquí en esta capilla. Entonces, pues todo el pueblo se enojó. Pues ¿cómo iba a utilizar una iglesia para una capilla? Entonces incluso tuvo que, porque Nandino era una figura pues importantísimo ya en los 70s, ¿no? Y él regresó a su pueblo y dijo, pues vamos haciendo una capilla.
Entonces, pues tuvo que intervenir el gobierno del estado porque pues prácticamente lo querían linchar, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya lo respetan mucho y lo quieren mucho, ¿no? Pero en ese entonces pues no fue una muy buena idea, aunque sí era una muy buena idea. De hecho, me estaba rondando en la mente mientras nos platicaba sobre el contexto de la publicación del erotismo al rojo blanco, si había tenido alguna forma, había sufrido Elías Nandino alguna forma de censura por ese libro. No, fíjate que no, al contrario. Fue impresionante la resonancia que hubo, ¿no? No, pues es que Nandino era el gran poeta, ¿no? Entonces ya muchos de los contemporáneos ya habían fallecido, entonces él era el que quedaba pues de ese grupo, aunque había sido bueno, lo habían llamado de los satélites. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las antologías de literatura, en algunas lo incluyen en el grupo contemporáneos, otros no lo incluyen en el grupo contemporáneos, entonces ahora sí que es variable, ¿no? Entonces, pero él pues ya tenía toda una trayectoria, ya había escrito libros muy importantes y ya era muy reconocido, entonces pues ya, ¿cómo lo censuraban? No era fácil censurarlo, ya. Bien. Pues antes de continuar y dar paso a la lectura de alguno de los poemas de este autor, pues agradecemos a quienes nos mandan saludos. Rosa Gómez nos manda saludos, es ya una radio ciberescucha asidua, y pues dice: excelente e interesante tema del que se está hablando, muchas gracias. Para quienes se están integrando a la transmisión en vivo, recuerden, pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, saludos a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Y agradecemos también a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Y pues bueno, como ya habíamos anunciado, pues nuestro invitado que pues conoció al autor, a Elías Nandino, y convivió con él en trabajos de investigación, pues nos ha hecho una selección de poemas para compartir con el público. Entonces, pues maestro, alguno de los poemas que nos quiera compartir y platicarnos un poco sobre lo que pues se puede escuchar o leer en estas letras. Sí, bueno, la poesía de Elías Nandino, realmente ahorita dije, voy a hacer una selección, pero cuesta mucho trabajo porque como su obra es bastante extensa, son creo que alrededor de 34 libros de poesía que publicó. Entonces, muchos de ellos los reunió en Poesía 1 y Poesía 2, dos antologías de poemas, pero también son bastante gorditos, ¿no? Es una desgracia que el gobierno de Jalisco no haya publicado la obra completa de Elías Nandino, porque hay una obligación, por supuesto, moral con la literatura jalisciense y con Elías Nandino, ¿no? Pero ya deberían de estar publicados esos tomos. Entonces, pues hay que conseguir los 30 y tantos tomos para tener su obra completa, y pues ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzaría ¿comienzo con algo suave o con algo fuerte, verdad? Vamos a comenzar con algo suave y luego ya vamos subiendo de tono, ¿no? Hay un libro que me encanta muchísimo, es de 1943, es anterior a 1950, pero me parece muy bueno, que es un libro de Nandino. También otro de los temas con los que estaba fascinado era con el mar. Entonces él publicó en 1943 un libro que se llama Conversaciones con el mar, y de precisamente este es el poema que da título al libro. Bueno, es la introducción, dice: Conversaciones con el mar, para el espíritu del poeta mexicano Ramón López Velarde. Mar, cuántas gotas de llanto se han reunido para darte apariencia de infinito, cuánta amargura del dolor humano fue necesaria para hacerte amargo, cuánta luz de esperanza se ha mezclado para encender el verde que aprisionas, cuántos sueños en ti se han desteñido para volver azul tu lejanía, cuánta ilusión deshecha se ha fundido en el líquido abismo de tu entraña para formar tu eterno movimiento, cuánta angustia ha podido sepultarse en la malla invisible de tus siglos para engendrar tus negras tempestades. Wow. Hermoso. Perdón, no, adelante. Sí, lo que quería decir es que de alguna manera Nandino, todas sus preocupaciones de índole, pues, intelectual, epistémicas, las proyecta en el mar, ¿no? De alguna manera, sí, porque pues habla de esta angustia, ¿no? Del ser
vivo. Sí, perdón. No, está bien, porque me llama la atención cómo conjuga precisamente estas características físicas que la gente podría ver en el mar, como pues lo amargo, la infinitud, la extensión del horizonte, etcétera, pero cómo las usa para expresar vivencias, ¿no? Como angustia, como sufrimiento, como dolor, amargura humana para la amargura del mar al probar el agua. En este poema entonces hay una especie como de, no sé, mostrar en imágenes físicas algo que es una vivencia humana muy propia, ¿no? Sí, claro, es de alguna manera el interior proyectarlo sobre el mar, ¿no? Aquí tengo otro fragmentito precisamente de ese texto que también me encanta. Dice 5, de conversaciones con el mar. Como tú, tengo abismos, tempestades, misterios de tramontos y de auroras, iras clamantes, horas de ternura y peces errabundos en las venas. Como tú, soy también remordimiento, pulso atrevido, conmovida sangre, delirio de una espuma atribulada y floración interna de lujurias. Como tú, no sé nada de mi entraña, de mis bosques marinos, de mis traumas y del negro silencio de mis cienos. Los dos, en invencibles litorales, sufrimos la experiencia de la vida sin poder evadir nuestro destino. Estos poemas los escribe el autor en una etapa de su vida en la que hay mucho sufrimiento, poner precisamente estas angustias, estas amarguras y expresarlos con estas imágenes del mar. Pues creo que en realidad había esta tendencia, pues esta preocupación interna más que nada de Nandino, ¿no? Porque él tenía muchos problemas con la religión, porque a veces decía, pues sí creo, pero no creo, ¿verdad? Entonces él durante muchas de sus etapas literarias habló de este dolor de sentirse huérfanos, porque él pues decía que si no existe Dios, entonces estamos huérfanos en el universo, ¿no? Entonces pues ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿A dónde vamos a parar? ¿No? Entonces es una angustia grande que se plantea en todos estos textos, ¿no? Y de alguna manera todas estas angustias que él presenta pues son más creo que son un tanto más de carácter literarias, porque pues en su vida creo que tuvo una vida afortunada, ¿no? Él fue muy reconocido, muy reconocido en el mundo intelectual, literario y médico. Por ejemplo, él era el médico de las grandes estrellas, ¿no? Él cuando María Félix tuvo a su hijo, se llama Enrique Álvarez Félix, pues el médico partero fue Nandino. Entonces él atendía los partos de las estrellas y de los famosos, ¿no? A Arreola, por ejemplo, lo operó también, tenía problemas intestinales y le cortó un fragmento de intestino también. Entonces, además de ser médico, pues allá los médicos no había tanta especialidad como ahora, ¿no? Ahora pues vas con un gastroenterólogo. Antes el médico general tenía que ser prácticamente todo, ¿no? Y él era médico, cirujano y partero, ¿no? Como lo siguen llamando ahora, pero pues ya no se meten a tanto, ¿verdad? Pero digamos lo que él tuvo oportunidad de convivir con muchos escritores, intelectuales, artistas, era gran amigo de Tongolele, por ejemplo, también, y pues iban a su consultorio y entre ellos mismos decían, no, pues quieres ir como un buen médico, pues ven con Elías Nandino, ¿no? Y era muy buen médico, ¿no? Era muy bueno en su especialidad también. Una gran figura Tongolele, ¿no? Que murió hace poco. Sí, ¿no? Acaba de fallecer también, sí. Dice Nandino que es una de las personalidades más interesantes del mundo artístico, sí. Sí, también una mujer muy hermosa. Sí, hermosísima, guapísima, para ¿no? Quienes conocimos y pudimos disfrutar algo del cine de oro de mexicano, la figura de Tongolele es sin duda pues icónica, ¿no? Sí, incluso ya mayor era guapísima, ¿no? Sí, sí. Muy conservada. Alejandro. Sí. Pues bueno, seguimos charlando con el profesor Francisco Javier Ponce Martínez del Departamento de Letras Hispánicas. Estamos charlando sobre aproximaciones a la obra poética de Elías Nandino, y nos acaba de leer un par de fragmentos de Conversaciones con el mar, un texto que al profesor le parece muy importante y que nos gustó mucho la lectura. Ahí me gustaría preguntar una cuestión ya más, digamos que simbólica, porque me parece que leyendo algunas de los poemas de Elías Nandino,
es muy recurrente, o al menos lo identifiqué yo así, la utilización de, por ejemplo, las entrañas, el cuerpo, la sangre, el fluir, lo vivo, lo muerto, etcétera. ¿Nos podía explicar un poco cómo, supongo que tienen relación con su formación como médico y que está muy cercano a eso, ¿no? A las entrañas, al cuerpo, a la vida, a la muerte, pero lo mezcla muy bien, como por ejemplo en esta de Conversaciones con el Mar, cómo hace algunas similitudes, ¿no? Con las entrañas del mar, con las entrañas del cuerpo. ¿Nos podría explicar un poco más esta relación que tienen? Sí, es muy frecuente que en muchos de sus poemas habla de esas cuestiones de anatomía. Entonces implica cuestiones anatómicas, de repente habla de los músculos, de los tendones, de las células. Sí, es un vocabulario que maneja mucho él en su obra literaria. Hace rato estaba leyendo un poema y le digo, ay, aquí se le ampliamente que fue poeta, ¿no? Y que fue médico también. Sí. Entonces, ahorita a ver si lo encuentro, ¿verdad? En un pequeño descanso. Pero sí, es muy frecuente la alusión a elementos de anatómicos, pero, o sea, habla, por ejemplo, a veces del corazón, pero no habla del corazón como el corazón que siente, sino como el corazón que late, como el corazón que es un músculo, como el corazón que está pegado junto a los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces sí hay muchas referencias anatómicas en su obra y es muy interesante porque realmente creo que ningún otro poeta mexicano lo hace, ¿no? A la manera de Nandino, pero sí es por su formación, por supuesto, de medicina, pero lo hace siempre muy poéticamente, ¿no? Con la visión del poeta. Pues en uno de los versos que nos acaba de leer, que nos decía, peces errabundos en mi sangre, es una imagen que evoca precisamente esto, pero también esta imagen de los peces errabundos que no tienen, que están yendo y viniendo, y el latir, por ejemplo, también de las olas del mar, ¿no? Y pues nos comentó que nos iba a leer un poema más, tal vez con un poquito más de tono, a ver si todavía hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Bueno, quisiera llegar a este poema antes de leer del erotismo al rojo blanco. Es del libro Cerca de lo Lejos, que fue publicado en 1979, en el Fondo de Cultura Económica. Y aquí también, incluso estaba leyendo ahorita, leo una pequeña estrofa. Llega el día en que el hombre es su cadáver vivo, que continúa de pie, y si respira, conversa, camina a tientas, llora en seco, es tan solo porque su mineral corazón aún mueve su sangre, ¿verdad? Pues ahí se nota la parte del médico, ¿no? En esta pequeña estrofa. Bueno, lo voy a leer completo. Es un poquito, bueno, es más largo que los que he leído, pero no es tan largo, ¿verdad? Creo que, bien, dice, llega el día para el poeta Carlos Luquín. Carlos Luquín es gran amigo de él y también gran poeta jalisciense. Y tiene un epígrafe que dice, lo trágico es que si el hombre es longevo, tiene que contemplar y sufrir su propio lento derrumbe. Estamos hablando de 1979, Nandino tiene 79 años, ¿verdad? Sí. Entonces dice, llega el día en que el hombre se satura y se cansa del amor, del placer, del dolor, de la esperanza, y se vuelve solitario, empedernido, mudo, como soltera piedra varada en el desierto. Llega el día en que nada, absolutamente nada, le despierta deseo. Lo ayer apetecido hoy carece de encanto, de sabor, de alegría, y no incita al beso ni tampoco al orgasmo. Llega el día en que el hombre, insensible, no ambiciona ni excitar, ni excitarse, ni hacer nido con nadie, porque cualquier contacto ya le produce náusea o repulsión a humores muy antes deleitosos. Llega el día en que el hombre consuela su existencia con el íntimo invierno del recuerdo y rostros en los que a solas tirita. Esta ilusión helada es helada que impide que su carne se hedionde. Llega el día en que el hombre es su cadáver vivo, que continúa de pie, y si respira, conversa, camina a tientas, llora en seco, es tan solo porque su mineral corazón aún mueve su sangre. Llega el día en que el hombre, indigesto del mundo, detesta los mitos, las religiones, la Biblia, y quisiera haber nacido sin deidades ni avernos, libre como las nubes, el aire o el sonido. Llega el día en que el hombre reniega de su especie en la que cundió el odio, la crueldad, la ambición, y más al darse cuenta que hay un ardid latente con que trata de probarlo aquel que lo creó. Llega el día en que ya no llega, y el hombre se derrumba en la noche de la eterna tiniebla,
despojado de rostro, sin memoria, exprimido, como grano de arena que se pierde en la arena. Wow. Y esas imágenes que de repente se antojan un tanto difíciles como de asir de primera instancia, como un cadáver vivo, por ejemplo, ¿no? Es muy, también evoca también este interés por la medicina, pero también este interés por la forma en que seguramente el ser humano se percibe en cierta etapa de su vida, ¿no? Sí, ya soy grande, tengo 79 años y soy un cadáver, ¿no? Prácticamente. Bueno, todos nos sentimos así a veces desde jóvenes, ¿verdad? Sí. Cuando andamos deprimidos. Pero sí, esto habla precisamente de esta muerte que traemos ya dentro desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos estamos muriendo, como decía Quevedo, ¿no? Y es muy interesante porque la idea es la misma, ¿no? Pero la forma de decirla es lo que cambia siempre en la poesía. Y eso es lo importante, ¿no? Para la poesía contemporánea. Además, considerando que fallece a los 92, 93 años. 93 años, 93 sí. años, pues un hombre, además, como ya nos platicaba nuestro invitado, él trabajó con él prácticamente a los 91 años. Estaba todavía trabajando y supongo que de alguna forma sentía como el tiempo había pasado en su cuerpo y bueno, todas estas expresiones lo narran tal cual, ¿no? Sí, curiosamente después de este poema escribe otro que es Erotismo al rojo blanco, entonces donde le llega una oleada de vitalidad. Sí. Le llega una oleada de vitalidad, entonces aquí supongo que estaba en una etapa pues un tanto depresiva. El poema es padrísimo, sí, ¿no? Bueno, sí, a mí me encanta muchísimo porque expresa de alguna manera esa sensación de muerte que a veces tenemos nosotros, ¿no? De que ya estamos muertos en vida, ¿no? Este texto entonces lo escribe cerca de los 80 años, más o menos. Sí, lo escribe en Erotismo al rojo blanco. A ver, permíteme un Sería segundito. muy interesante, Es en el 80 y... Sí, es de los 80, pero ahorita del 83. 83 a los 83 años. Y pues notarán la diferencia. Sí, sí. Dice, de veras, abre la boca, dame la lengua, adáptame tus labios y yo te doy la mía. Ahora olvidemos el cuerpo, apaguemos los ojos y vamos permitiendo que ellas gocen a solas sus revolcamientos, cambiando salivas. Que punta con punta cohabiten como dos moluscos en lucha agresiva, hasta que se cansen, hasta que se rindan, hasta que se zafen y babeando regresen a sus propias guaridas. Es que hay besos que valen mucho más que un coito completo, porque son tan carnales de veras que nos dejan la boca con dolor de caderas. Wow. De veras, hay un cambio muy radical entre y el anterior, porque en todas esas imágenes expresan un interés por la vida, por la sensación, por el erotismo. Ajá, sí. Muy erótico. Sí, cambia. Y este libro, pues, causó sensación. Y como les comento, pues, no fue censurado, nada. Bueno, hubo algunas cuestiones que pasaron, pero fue por otras circunstancias. Pero directamente a Nandino nunca se les censuró. También hay que decir otra cosa. Nandino tiene muchas facetas. Como poeta es increíble también. Como médico fue increíble. Pero también como difusor cultural también fue increíble. De alguna manera, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco fueron dados a conocer precisamente por Elías Nandino. Elías Nandino publicó en la Ciudad de México una revista que se llamaba Estaciones, y en esta revista Estaciones de repente llegó Monsiváis y Pacheco, eran grandes amigos entre ellos dos, y se acercaron con Nandino y empezaron a platicar con él, y ya pues Nandino vio que estaban muy entusiasmados, entonces les dijo, oigan, ¿y por qué no se encargan de una sección ustedes? Entonces pues ellos estaban así como que no se la creían, ¿verdad? Porque eran completos desconocidos, estaban jovencitos, muy chavitos. Entonces Nandino les dio esa sección y a partir de ahí pudieron ellos entrar al mundo pues más fuerte intelectual, ¿no? Nandino los presentó con todas las personas, pues con muchas personas importantes que ellos no conocían, entonces él los difundió. También igual con la poesía jalisciense pasó algo similar. Regresa Nandino a la ciudad de Jalisco, pues después de ciertos pleitos allá con el gran jerarca de la poesía que era Octavio Paz, y regresa aquí a Jalisco, ¿no? Porque pues allá era ya muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues él empieza a dar un taller literario en la Casa de la Cultura Jalisciense. Entonces, muchas de las personas que se acercaron en ese taller literario
de repente vieron que la poesía era otra cosa completamente diferente a lo que ellos pensaban, ¿no? Y Nandino les abrió el mundo de lo que era la literatura, pues trajo todo el mundo cultural de la Ciudad de México aquí a Guadalajara. Entonces, de esa manera, pues poetas muy importantes, por ejemplo, como Ricardo Castillo, Ricardo Yáñez, Raúl Bañuelos, se acercaron a la figura de Nandino, ¿no? Jorge Esquinca, actualmente también, Marco Aurelio Larios, también de alguna manera, directa o indirectamente, pues digo, somos discípulos de Nandino. Yo no escribo poesía, pero sí soy ávido lector de poesía, ¿no? Entonces, pues él produjo un cambio muy importante. Y además también otra cosa muy importante, pues aquí en Guadalajara, pues sí está muy bien, había cierto movimiento, pero él los mandaba a la Ciudad de México y les decía, vete allá. Allá te recomiendo con alguien y te van a dar trabajo, ¿no? Entonces se va a Ricardo Yáñez y de repente pues allá le dan trabajo en el 1+1, que pues era el periódico más... Ahora el 1+1 pues no es nada, ¿verdad? Ya sabemos la cochinada de periódico que es, pero en ese entonces pues era pues el antecesor de La Jornada, ¿no? Ahorita de hecho Ricardo Yáñez sigue allá en la Ciudad de México, está trabajando en La Jornada, pero grandes poetas jaliscienses, Nandino les abrió el mundo intelectual de allá de la Ciudad de México, Ernesto Lumbreras, muchos de los poetas más importantes de aquí de Jalisco tuvieron contacto de alguna manera con Elías Nandino, lo conocieron, platicaron con él, conversaron, sí, pues sí, también entre los autores importantes que también estaban en contacto con él y que también él apoyó mucho fueron a los de la onda, ¿no? José Agustín, por ejemplo, también era gran amigo, entonces pues muchos de los personajes de esa literatura de la onda iban con él, conversaban, platicaban, él los apoyaba, les regalaba libros, incluso les llegó a prestar dinero, préstamos de gobierno, diría una amiga, ¿verdad? Sí, que sí. nunca pagaron, pero pues él nunca se sintió estafado, ¿eh? No, al contrario, él decía, pues es para ellos. Recuerdo que cuando él estaba en la Ciudad de México tenía una casa muy arreglada y muy bonita, entonces él se iba a Estados Unidos a hacer sus estudios, por ejemplo, y les dejaba la casa y le decía al de la tienda, oye, pues ahí les da lo que quieran. Y pues Nandino pues tenía un ingreso bastante cómodo, entonces cuando llegaba pues su casa estaba completamente destrozada y el de la tienda tenía un cuento, no, y él llegaba pues simplemente pagaba y pues arreglaba su casa y ya, absolutamente nunca se quejó. Era una persona muy, muy generosa en el mundo intelectual y en el mundo pues amistoso también, ¿no? Entonces es una gran persona también, eso es algo admirable. Tiene muchas facetas. Con esto que nos acaba de decir, de hecho, responde una pregunta que le iba a hacer, porque normalmente pensamos en las influencias, las inspiraciones en los poetas, pero quería preguntarle precisamente si Elías Nandino había sido influencia para otros escritores que conozca usted, que pues tal autor se vio directamente influido por la poesía de Bertoldo. Sí, de hecho, bueno, sí, espero que no me escuche ninguno, pero a algunos de sus discípulos les decían los nandinitos, porque decían que todos escribían como Elías Nandino, ¿no? Creo que en cierta manera en un principio es verdad, ¿no? Porque uno siempre trata de escribir como el maestro, ¿no? Entonces siempre hay influencia, pero la verdad es que, o sea, ya cada uno tiene voz propia, tal vez sus primeros textos pues se parecieron un poquito a los de Nandino, pero después no, ya son muy diferentes, ¿no? Jorge Esquinca, pues es todo un gran poeta, Ricardo Yáñez, Castillo, o sea, se desprendieron completamente. Por supuesto puedes encontrar alguna pequeña influencia, pero ya cada uno tiene su voz propia, ¿sí? Pues quedan todavía unos minutos, tendremos seguramente tiempo para algunos últimos versos. Sí, claro, por supuesto. Vamos a leer otro de erotismo al rojo blanco. Se llama Pinche Orgullo. Dice, pinche orgullo, no puedo dormir porque no estoy en mí, sino contigo, en tu casa y los dos en la misma cama. Y también tú, en estos momentos debes estar sintiendo lo mismo, porque no estás en ti, sino aquí, conmigo, en esta hoguera de soledad y sábanas, donde forcejeo con el rebelde cuerpo de tu ausencia. Por el terco amor propio, por este pinche orgullo estamos separados en diferentes lechos, desabrazados y abrazándonos, por idénticos infiernos, en los que quizás los dos, desvistiéndonos y mordiéndonos las almohadas, logremos mitigar en esta larga noche el hambre dolorosa de los sexos y las llamas heladas de este fuego. ¿Verdad? También muy intenso, digo.
Pues bueno, vamos ya cerrando, profesor, porque como siempre se nos va un poco, más bien se nos va muy rápido el tiempo y siempre queda algo en el tintero. Profesor Ponce, en una recomendación bibliográfica para iniciarse en la lectura de Elías Nandino, ya nos dijo más o menos dos de los textos que más le gustan, dos de las recopilaciones de la obra poética de Elías Nandino que más le gusta, pero una recomendación para quienes inicien a leer poesía o para quienes inicien a leer poesía de Elías Nandino. Sí, mira, hay una antología, me gustó mucho esta que hizo Jorge Esquinca, porque reúne poemas, o sea, pues yo le agregaría más, ¿verdad? Pero no le quitaría de los que tiene, ¿no? Es una antología que se llama El azul es el verde que se aleja, que es creo que tal vez el poema más conocido de Elías Nandino y con el que más destacó al principio, ¿verdad? Lo publicó la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Yo me imagino que si se van a la librería del Ágora, de ahí del convento del Carmen, ahí lo encuentran. Esta edición es de 2008, pues bueno, probablemente sí, porque a veces los libros no se venden tanto, ¿verdad? Pero si no, en las librerías de viejo. Y por supuesto de erotismo al rojo blanco todavía se consigue en las librerías de viejo también. No se ha reeditado tanto la obra y esto pues es una lástima, ¿verdad? Es una lástima. También está, pues ahora sí que en las librerías de viejo pues están estos de Prismas de Sangre o Conversaciones con el Mar y otros poemas, o este clásico también de Cerca de lo lejos del Fondo de Cultura Económica. Entonces son pues libros muy importantes. En lo personal son mis favoritos, ¿verdad? Pero sí, esta antología es muy buena, esta de Esquinca, y hay varias antologías sobre la obra de Elías Nandino, pero creo que esta es una de las que más me gusta, la de Esquinca, sí. Muy bien, pues le agradecemos mucho, maestro Javier Ponce, por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros, por habernos compartido su experiencia y su lectura de la obra de Elías Nandino. Pues agradecemos a todas las personas que dieron like y comentaron este video, entre ellos pues Reina Hernández Aro. Un abrazote para una gran amiga, querida amiga, sí. Sí, una gran colega y compañera. Colega y compañera, sí. Y pues de ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa cuando quiera venir a platicarnos algo de sus trabajos de investigación o leernos más de la obra de Elías Nandino, pues será bienvenido. Agradecemos a Muchas todos gracias. quienes nos hicieron el favor de acompañarnos. El próximo viernes tendremos un programa dedicado al cine. Nos visitará un compañero que nos hablará sobre la educación media superior y el cine como un medio para fomentar la concientización social. Agradecemos a todos el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Estudio Humanitatis.